Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Música y Vida. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte que si tenés alguna inquietud con respecto al tema que nos ocupa o algún tema en especial que querés que tratemos, aquí debajo en la sección comentario me lo podés hacer saber. Ahora sin más, vamos al video de hoy. Fuertes, fieles, útiles, tienen mucho que ver con el tema de hoy. ¿Vamos a verlos? Mientras subimos la colina y vamos a su encuentro, quiero contarte una historia real. El 20 de enero de 1945, en Bulge, Alemania, en la última gran ofensiva del ejército alemán en el frente occidental, en la batalla que se llamó de las Ardenas, se encontraba en una trinchera Edward Jackson, soldado de las fuerzas de rescate. En medio de un tremendo bombardeo, casi ahogado por el humo y presagiando su propia muerte, encontró una Biblia, y la Biblia estaba abierta en el Salmo 20. Seguramente el dueño de aquella Biblia había leído el Salmo y había encontrado consuelo en los primeros 2 versos del Salmo, Salmo escrito por David, quien había orado pidiendo la victoria. El Salmo decía: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde protección, que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Está claro que Dios escuchó oportunamente al rey David y que también visitó con su cuidado al dueño de aquella Biblia que Edward encontró. Qué bendición saber que nuestro Dios mantiene sobre nosotros su mirada y permanece amorosamente atento a nuestras necesidades, porque los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas las librará el Señor. Qué hermoso camino. Quien confía en el Dios de la Biblia puede apropiarse de estas palabras y hacer suya la convicción del salmista, quien en la calamidad busca descanso y seguridad en el único Dios. Al llegar el conflicto, la aflicción o la crisis, la protección y la soberanía de Dios se manifiesta en medio de su pueblo a favor de sus hijos. Solo 5 días después de que Edward encontró la Biblia, el 25 de enero de 1945, finalizó aquella batalla librada en condiciones tremendas en invierno, batalla que duró 7 semanas. El deseo de Edward fue dar con el dueño de la Biblia, pero nunca lo consiguió. Pero el Salmo 20 cambió para siempre la vida cuando él leyó: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos levantamos y permanecemos en pie. Sigamos, ya se ven los caballos allá bien arriba, ¿los ves? El caballo fue usado durante milenios para transporte, para tareas rurales y en las guerras. En combate, el caballo brindaba fuerza, rapidez y protección a los soldados. Los caballos, ya en la antigua Grecia, eran entrenados para que superen el temor al ruido y a la confusión en el combate. Eran adiestrados para no retroceder por miedo y se los enseñaba para que permanecieran en pie, aún en terrenos difíciles, para que el jinete no se caiga. Eran incluso entrenados para patear o morder al enemigo y arrastrar con su fuerza los carros de guerra. El caballo era una parte temible de los ejércitos. El solo sonido de muchos caballos y carros ya inspiraba temor. El poder militar de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa dependía de sus caballos y de sus carros. Sabemos que los cananeos y los filisteos tenían caballos y que Salomón los importó, inclusive los recibió como tributo para poder establecer una gran fuerza de caballería y de carros. El rey David sabía lo que significaba un ejército enemigo que tuviera caballos y carros. Sin embargo, él confiaba en el poder y en la fuerza del Señor, obrando a favor de los suyos. David nos enseña que la confianza debe depositarse en Dios más que en el poder humano. Mirá qué hermosos que son. Mirá qué útiles que son. Mirá qué tranquilos que están. Tranquilos como los creyentes en Jesucristo. Los creyentes en Jesucristo somos llevados por el Salvador de victoria en victoria.
Y eso nos distingue de los que confían en sus fuerzas y viven sin Dios en el mundo. David sabía que el verdadero poder de su nación no estaba en su armamento, sino en Dios mismo. No estaba en su capacidad personal o en su capacidad en la lucha, en la batalla, en la guerra, sino en el poder del Señor. A menudo nosotros hoy ponemos también nuestra confianza, nuestra esperanza en distintos tipos de caballos y de carros. El carro de la religión, el caballo de la sabiduría humana, del conocimiento, de la fuerza de la juventud. Pero debido a que solo Dios puede preservar a una nación o a una persona, debiéramos asegurarnos de poner nuestra confianza solamente en Dios, porque solamente Dios es quien da la victoria. Amigo, mientras comienzo el retorno, te pregunto, ¿en quién confías? Si te gustó el video de hoy, te invito a que lo compartas en tu estado de WhatsApp, en tu Facebook. De esa manera podremos alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio. También quiero recordarte que podés escuchar una canción de mi último disco aquí en el canal, y al mismo tiempo podés apretar aquí el botoncito y te podés de esa manera inscribirte o suscribirte en el canal si todavía no lo hiciste de manera gratuita. Gracias, hasta la próxima.